Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches, conversando de forma muy interesante con Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad. Decía en el bloque anterior, Gloria, te conocí viéndote como comunicadora, pero no sé si fue como comunicadora primero o como legisladora. Porque era que yo creo que tú cambiabas el color del pelo. Yo decía, pero se parece a la legisladora y así fuimos, el metal de voz suena igual y la fuimos viendo en otra faceta, la comunicadora, la legisladora, la política en campaña, luego en la transición del presidente Abinader dentro de la comitiva que él creó, todo esto, y decimos, una mujer muy joven, obstáculos dentro de la carrera de una mujer con todas las aspiraciones que tú tienes, porque al parecer tú no tienes un límite de que si hago esto no puedo hacer lo otro. Bueno, definitivamente como todo en la vida, el que uno quiera destacarse y hacer cosas importantes tiene sus desafíos y tiene sus obstáculos, sobre todo cuando se es mujer en un ambiente muy masculinizado. Lamentablemente aún la política sigue siendo un espacio pensado desde la mirada de los hombres y parte de ese desafío es comenzar a neutralizar un poco más y a entender que estos espacios de poder no son solo para hombres, sino que las mujeres pueden llegar ahí, deben estar en esos espacios y que además cuando estamos en estos espacios tenemos la responsabilidad de apoyar a otras. Y ahí también destaco mucho ese esfuerzo que muchas de las mujeres que hacemos políticas y las mujeres que hacen opinión pública como tú, estamos impulsando y es un movimiento de apoyo entre iguales, esa sororidad Exacto. de la que siempre conversamos y que tratamos de plantearla no solo en discursos, sino en acciones. Y a mí me encanta poder tener un espacio como este contigo porque precisamente es eso, es poder visibilizar el rol que cada una tenemos en diferentes espacios que nos permiten ayudar a otras. Porque cuando las mujeres no están en las mesas de discusión de los espacios de poder, los temas de mujeres no se tratan. Entonces tenemos que estar ahí para que nuestros problemas y nuestros temas sean también discutidos y se le busque soluciones. No es un secreto para nadie que vivimos en una sociedad completamente desigual porque hay roles y tareas que recaen naturalmente bajo la responsabilidad de las mujeres, sobre todo lo que son las responsabilidades de cuidado y las responsabilidades domésticas. Eso nos hace estar de entrada en una desventaja ante los hombres, porque un hombre se levanta normalmente, hay excepciones, pero se levanta en la mañana, se cambia, si desayuna, lo encuentra listo y se va. La mujer, si tiene hijos, tiene que estar pendiente que los muchachos están listos para la escuela, que la comida, si se despertaron y no hay agua, ¿quién es que tiene que resolver? Claro. Si la camisa no está planchada, o sea, hay unos desafíos. Dicen que trabajamos 7 veces más que los hombres. Claro, y no se nos paga por ese trabajo que ayuda a que la sociedad funcione. Entonces ahí, evidentemente, ese es el primer desafío que tiene la mujer, no solo en la política, sino en cualquier espacio que quiera destacarse. Y luego viene, en el caso de las mujeres políticas, el tema de la parte financiera. Una campaña es muy costosa y, evidentemente, las mujeres ganan menos que los hombres, tienen menos posibilidades de acceder a créditos, tienen menos posibilidades de recibir apoyos financieros de quienes impulsan campañas políticas. Entonces, ese es un desafío muy importante, porque en este país y en cualquier lugar del mundo, para ser candidato se necesita plata. ¿Y cómo hiciste tú? Bueno, yo creo que ahí hay elementos que ayudan mucho, sobre todo cuando se es joven y se puede brindar una oferta de novedad, cuando se es creativo y cuando uno tiene adversidades, pues ahí la innovación y la creatividad tienen que entrar en función, porque si tú no tienes recursos para imprimir 20 vallas, pues entonces tienes las redes sociales Que la ataca puedes por ahí. utilizar y puedes lograr crear vínculos con gente joven que conecte como tú o gente que se identifique con tus ideas y puedan ayudarte a transmitir tu mensaje, que fue lo que yo hice en mi caso como candidata a diputada en el 2015-2016. Yo no tenía la posibilidad de financiar una campaña con una penetración mediática tan importante. Pues yo lo que hice fue, bueno, yo puedo hablar bien en los medios, toco puertas, hablo de mi propuesta en los medios de comunicación, la gente comienza a verme. Lo poco que tenía de presupuesto para publicidad lo ponía en Facebook, por ejemplo, pagaba publicidad en Facebook, que era poquito, porque no tenía.
Y bueno, la gente decía, pero eso no funciona, tú eres candidato de los Alcarrizos, Pedro Brán, la gente no está pendiente de eso. Pues resulta que yo llegaba a los barrios y me decían, tú eres la de Facebook, tú eres la muchacha de Facebook. Entonces, eso tenía también, una foto bonita, colocada, bien maquillada, bien... y además eso penetra. y las ideas, porque mucha gente decía, bueno, allá lo que funciona es que tú ofrezcas cosas, que vas a regalar zinc, que vas a regalar cemento. Yo no puedo hacer nada de eso. Yo lo que le puedo decir es que cuando yo sea legisladora voy a trabajar para buscar solución a todos los problemas de la comunidad, no al de una persona. Y la gente me creyó, me votó y logré ese espacio, ese curul. Y desde que llegué al Congreso me di cuenta que yo no solo era legisladora de esos municipios, sino que yo tenía una responsabilidad nacional, porque era un voto de 190 que podía cambiar decisiones del país. Entonces ahí nos sumamos a un movimiento que se comenzó a gestar para la eliminación del matrimonio infantil, que fue mi principal causa en el Congreso, el tema de las 3 causales, que ahora está en debate también, luego la discusión de la ley de partidos políticos, la participación de los jóvenes como cuota y la participación en equilibrio de género de mujeres y hombres, y eso me permitió ir creando también más espacios de participación y de opinión y lograr incidir. Quizás en ese tiempo en el Congreso, bueno, Gloria, ¿cuáles leyes tú aprobaste? Es muy difícil en una legislatura aprobar un proyecto, pero el poder haber sido un ente determinante en decisiones como lo que fue el 40-60 en la ley de partidos políticos y la ley electoral, el defender hasta las últimas consecuencias, incluso a veces en contra de la visión de mi partido, muy congruente y siempre alineada a mis principios, porque siempre los he defendido y en eso yo creo, y la gente que ha seguido mi carrera sabe que he estado con un discurso congruente todo el tiempo. Y en otros espacios tener que enfrentar a compañeros de la misma bancada por un bien común, por pensar en lo que queremos hacer de estos espacios, de lo que se trata, de la participación política, es eso, o sea, lograr influir para el bienestar de la sociedad. Ahora este es un nuevo rol. En el Congreso se hacen propuestas, se presentan proyectos y ahora nos toca ejecutar. Desde esta dimensión del Poder Ejecutivo, una responsabilidad aún mayor porque hay mucha gente que depende de uno. Hay, en el caso de Prosoli, que es el principal programa de protección social del gobierno, ante una situación de pandemia, es aún también mucho más fuerte para nosotros. Pero hay una gran satisfacción porque el hecho de que las cosas también dependan de uno hace que uno se esfuerce más y que promueva y motive a que otros también se sumen en esa dinámica. Y esa entrega que valga la pena. Gloria, yo soy de Herrera, de Buenos Aires de Herrera. Ahí me crié y viví durante toda mi infancia y principios años de la universidad y demás. ¿De dónde tú eres? Exactamente, Pantoja. Yo crecí en Pantoja. Sí, yo crecí en Pantoja. ¿Y cómo sales tú a la política? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, esa viene de una familia rica, tiene un padrino, tiene... ¿Cómo se forma Gloria Reyes? Mira, llega a la política. Yo vengo de una familia política. Mi papá y mi mamá, ambos trabajadores políticos del PRD en su momento y sobre todo muy vinculado a las causas sociales, en las juntas de vecinos, los clubes sociales de la comunidad. O sea, yo crecí entendiendo la política como parte de mi vida, porque fue un hogar muy político, desde siempre, desde el vientre de mi mamá, que participaba en las caravanas con mi papá, en los mítines y todo eso. Yo decido estudiar Derecho porque quiero hacer política. Y ya luego de que soy adulta, ya mayor de edad, mi papá pasa por una situación de salud muy difícil y después de él ser el centro político de mi familia, yo asumí el rol que él había dejado, ese espacio dentro del liderazgo familiar de la política. No había decidido todavía ser candidata, sino que comencé a involucrarme de manera más directa en el activismo de la organización como militante. Comencé en las juventudes del partido, en la JRD, fui vicepresidenta nacional de la juventud, comenzamos a capacitarnos en el Instituto José Francisco Peña Gómez, que es parte de mi formación política, ideológica, se debe mucho a la influencia de doña Ibelice, de doña Milagro, de don Fafa Taveras, de Tirso Mejía Ricard, toda una generación que contagió a esta nueva generación de esos ideales de Peña Gómez, del socialismo democrático. Entonces, a partir de ahí comienzo también a vincularme con la política internacional de juventud y luego
que termino mi segunda maestría, pasan las elecciones del 2012 y entonces decido ser candidata a diputada. Entonces, en ese proceso, los vínculos que había creado en la campaña nacional del 2012, yo fui la directora de la juventud del sector externo a nivel nacional de la campaña de don Hipólito. Y bueno, esas buenas relaciones que desarrollé con gente que conocí fueron también base importante para lo que fue mi campaña en el 2016. El empujoncito. Claro, sí, en el sentido de que siempre los partidos políticos hay que tener a alguien que esté pendiente de tus cosas para que no te vayan a hacer cualquier travesura, de las que lamentablemente antes pasaban más porque no habían procesos democráticos muy claros. Ahora con la ley de partido y la ley electoral, las cosas comienzan a cambiar, porque ya hay que ir a una convención o hay que ir a una asamblea de delegados, pero antes no, era un poco gris. Entonces, el tener a alguien que por lo menos pudiera decirte, no, tu posición para competir va a estar ahí, era importante, pero evidentemente tuvo mucho que ver un trabajo de campo fuerte. O sea, nosotros dedicamos, mi campaña duró casi 2 años, porque a mí no me conocía nadie. Yo tenía que hacer un nombre, comenzar a tocar puertas, visitar la gente, ir casa a casa, presentarme, porque era la única manera que tenía para llegar a las personas, porque no tenía cómo hacer publicidad masiva. Entonces, cuesta mucho, pero es mucho más orgánico, como dicen ustedes los comunicadores, Claro. es mucho más orgánico, tiene mucho más sustento y logra uno conocer de primera mano la realidad y las dificultades que tiene la gente para poder entonces, desde ese espacio, como es el Congreso, hablar y conectar con esas problemáticas de la gente. Y mira qué interesante eso que dice Gloria, porque también demuestra el interés, la voluntad, el sacrificio que tuviste de hacer ese puerta a puerta, mano a mano, cada uno de estos Y que no encuentros. paró cuando gané, No, que continuó cuando fui diputada. Claro, que lo decíamos hace un rato de tu agenda cuando eras legisladora, pero no solamente eso, el hecho de el tiempo que te tomó poder desarrollar esto, que eso no fue de la noche a la mañana. Y yo te digo a ti, No. ¿qué tú le dices a todas las jovencitas que cuando tú empezaste y ahora están empezando, dicen, es que esto no es para mí porque no se puede, porque esto es un mundo de hombres, o porque ahí el que no tiene dinero no lo consigue, o porque si no tengo la cuña o el padrino no lo voy a hacer? ¿Qué tú le dices? Mira, yo lo primero y que siempre insisto es que hay que tener valor, hay que ser valientes. En el 2014, cuando yo decido ser candidata, yo no tenía posibilidad, ni la mínima posibilidad de ser diputada, o sea, era remoto, tenía todas las desventajas. No tenía un reconocimiento, no tenía recursos, no tenía equipo político, tenía un partido nuevo, era la última candidata que había salido. O sea, el competidor mío era un dirigente tradicional de 30 años, coordinador del presidente, o sea, era todo lo adverso. Pero yo simplemente dije, bueno, pero yo lo puedo hacer, o sea, yo lo voy a intentar. Yo quizá no estaba tan seguro en ese momento, pero es la ventana de la oportunidad que a veces se nos pasa y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que estar con mucho valor asumiendo las cosas, sin miedo, porque el valor no es la ausencia del miedo. El valor es, a pesar del miedo, tú actuar. Entonces mi consejo siempre es ese, hay que ser valientes, hay que tener fortaleza y actuar y entender que las condiciones se van creando, que poco a poco uno puede ir abriendo camino para que esa oportunidad que de verdad tú requieres para lograr esa meta, se va a construir. Hay gente que es mucho más fácil, tiene la posibilidad de un apoyo directo, yo no lo critico, soy fenomenal, hombre o mujer. Ahora bien, no es la historia de todos, es la historia de la minoría. Entonces, el libro mío, lo que yo he aprendido es que para tú lograr algo hay que fajarte, tienes que trabajar duro, sin excusas, sin horarios, para destacarse en lo que sea. No tiene que ver de la política, del sector empresarial, de la comunicación. Yo no conozco otra fórmula que no sea trabajando. Así es. Y por último, que hay que prepararse. Claro. Si usted quiere hacer política, lo primero que usted tiene que saber cuáles son la visión que usted tiene en la política, qué tipo de política, en qué usted cree, cuál es la ideología que usted va a seguir. No busque un partido porque usted es amigo de una gente. Como le pasa a muchas personas que son del PRM, que es un partido socialdemócrata, que defiende, por ejemplo, el tema de las causales, y dice, no, porque ¿cómo va a ser que están defendiendo el derecho de las causales y eso es contra de mi principio? Pero esa es la ideología del partido, está en los estatutos. Entonces, lo primero es eso, conocer qué es lo que usted quiere hacer y luego formarse y prepararse para eso. Cuando yo decidí que iba a hacer política, todo lo que hice a partir de ahí, en tema de formación, ha sido vinculado a la política.
comunicación política, marketing política, gerencia de campaña, maestría en ciencias políticas, hice otra maestría en microfinanza y desarrollo social, todo vinculado a esto. Entonces hay que prepararse. Los conocimientos no llegan con el cargo. Totalmente. Hay que estudiar, hay que formarse para que nosotros podamos desempeñarnos y hacer un buen papel cuando nos toque. Porque si no, al final llegaste a la posición y pasas sin pena y sin gloria, como pasa históricamente en muchos espacios del poder político. Bueno, yo me quiero quedar con Gloria. Y Gloria que se quede en ello, pero yo me quedo con Gloria aquí. Gloria, cierro con esta pregunta y es con relación al gobierno de Luis Abinader. 5 meses y días, una evaluación y la proyección que tú ves en los 4 años de este gobierno. Estos primeros 4 años, porque estamos seguros que teniendo la puerta abierta por la Constitución, si hace un buen gobierno, el pueblo lo va a reelegir. Pero cuéntanos tú. Bueno, yo creo que primero este será un gobierno que pasará a la historia. El presidente al inicio de su mandato dijo que él quería ser recordado como un líder reformador. Y a mí me parece que desde el inicio de su gobierno, él ha comenzado a manifestar acciones con tanta contundencia que uno no duda de que esas transformaciones serán impactadas de manera muy importante en todos los aspectos. Comenzando, para mí, una de las cosas, de los hitos más importantes de este gobierno, con el esfuerzo de la universalización de la salud y el lograr vincular 2 millones de personas en 4 meses a los seguros de salud, que es algo tan importante para nuestra población, que eso no tiene precio, la salud. El preparar en tiempos récord una oferta educativa, virtual, que está funcionando, porque si no estuviera funcionando, aquí estuviera esta gente al grito. Conocemos este país, porque no hay forma de que lo critiquen, porque está ahí, se ve todos los días. O sea, de no tener un plan, a elaborar un plan, modelo para toda nuestra región. El impulsar desde los primeros meses la alianza pública-privada con empresas, con entidades privadas que van a impulsar mega obras de infraestructura. El anunciar por primera vez la posibilidad de que una familia pueda adquirir una vivienda que verdaderamente la pueda adquirir con un programa que con 20,000 pesos tú vas a poder pagar el inicial de una casa y vas a pagar 3,000 pesos de mensualidad. Definitivamente lo que ha hecho el presidente Abinader en 5 meses es comenzar a iniciar un legado que va a ser reformador para nuestro país y para la política dominicana. En todo sentido, porque incluso el comportamiento de los funcionarios, la forma en la que el presidente escucha a la gente, es receptivo, es abierto, es transparente. Si tiene que hablar diario, va a hablar diario porque no tiene nada que ocultar y está dispuesto a escuchar y si tiene que rectificar, rectificar. Y esos son valores que quizás uno no estaba acostumbrado en la política, pero qué bueno. Cuando me dicen, bueno, es que la gente estaba muy crítica por el toque de queda o por tal cosa, que los cacerolazos, eso está bien. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que el pueblo expresa a sus gobernantes lo que siente, sus medidas. Y eso es el termómetro. Yo siempre he sido muy abierta a la crítica y sé que el presidente es y ha sido así y lo ha expresado. Cuando se generó toda esta situación con los cambios, el toque de queda, le dijo, todos estamos cansados del toque de queda. Fue muy honesto, pero lo tenemos que hacer porque es una responsabilidad. La salud es lo prioritario para nosotros. Así que a mí, en definitiva, me parece que será un gobierno de grandes transformaciones a favor de los dominicanos y las dominicanas. Bueno, Gloria, de verdad que gracias por esta primera visita aquí a Dominicana. Buenas noches. Seguiremos pasando balance y conociendo los proyectos, dándole seguimiento a lo que está haciendo Progresando con Solidaridad y te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Primero porque sabemos que lo estás haciendo con el corazón y segundo porque la población lo necesita. Necesita de funcionarios, de personas que estén apegados a las necesidades del pueblo dominicano y sobre todo que aprendan a eso que tú decías al principio, a enseñar a pescar y no a que le den el pescado, que creo que es lo más importante que tenemos que dejarle al pueblo en general. Así es. Gracias, Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos en la parte final con Dominicana Buenas Noches.